Bueno, ya está en línea para charlar con nosotros el secretario general del Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe, Sergio Aladio. Sergio, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Juan. Buen día para la audiencia. Bueno, Sergio, indudablemente todos preocupados. En principio te consulto por esta falta de combustible, sobre todo para ustedes los camioneros que tienen que recorrer y llevar los productos que consumimos, que necesitan las empresas, las industrias a todo el país, ¿no? Sí, para transportar la producción, ¿no? La verdad que Exacto. esto nos está impactando mucho, sobre todo en los trabajadores nuestros que tenemos que andar recorriendo estaciones de servicio para tratar de conseguir 20 litros o 30 litros de combustible, ¿no? Esto, digo, yo ayer lo decía con otro medio, digo, parece que estamos mendigando el combustible para que nos den unos litros para poder realizar un viaje, cuando en realidad el trabajador en ese momento tendría que estar descansando, tendría que estar en otra tarea y no andar recorriendo estaciones de servicio. Esto lleva un desgaste muy grande para todos los trabajadores y bueno, nosotros estamos recibiendo esas quejas de los compañeros, por eso es esta preocupación que elevamos más allá de lo que afecta a los empresarios y a todos los rubros que van de la mano con el transporte, ¿no? Ujú. Bueno, ayer algunas declaraciones del jefe de gabinete de ministro de la Nación, Juan Mansur, dijo, la próxima semana va a estar resuelto, no sé si lo escuchó. Sí, nosotros escuchábamos que Mansur ayer dijo que van a comprar combustible, que lo veían como una alternativa, la importación de combustible para esto que nos está sucediendo, sobre todo en el norte del país. Ujú. Eh, a ver, yo no sé si es tan rápido, ¿no? Por ahí, de comprar el combustible hasta que llegue al país, hasta que llegue a los surtidores, hasta que lo podamos tener en los camiones o en los vehículos de transporte, no solamente de carga, sino de pasajero también, creo que va a llevar un poco más de tiempo. Esto, la verdad que es una pena que no se haya podido tener una previsibilidad cuando ya veníamos con un problema hace un mes atrás, no sé si recuerdan ustedes, de que Ujú. empezó a haber una falta de combustible, que algunas plantas petroleras estaban trabajando al 50%, bueno, la verdad que es un gran problema que tenemos y nosotros con respecto a todo esto, por ahí para comentarle a ustedes y a la Ujú. audiencia, el martes que viene vamos a tener una reunión con una multisectorial que incluye gremios del transporte, gremios de servicio, cámaras de empresarios de los distintos rubros, y por lo menos nosotros, si no vemos alguna solución, si no vemos de que se está empezando a solucionar el tema, claramente vamos a ir a pedir a esa mesa una medida de fuerza porque entendemos que tenemos que de alguna manera hacerlo visible a este planteo y sobre todo, vuelvo a reiterar, por la dificultad que tienen nuestros trabajadores. Ujú. Este problema, como lo decía bien usted, es un problema que atraviesa a una gran parte del país, en este caso al norte del país. Yo lo decía hace un rato, anticipando la entrevista, tengo entendido en nuestra provincia de Santa Fe que hay lugares que tienen más dificultades que otras. Por ejemplo, me decían hoy a la mañana en el sur santafesino, de alguna parte de la zona de Rafaela también, prácticamente no hay combustible, no hay gasoil para el transporte. ¿Ustedes tienen la misma información o qué información tienen al respecto? Es la misma información que tienen ustedes. Ujú. Acá lo que hay que tener en cuenta que la Ujú. provincia de Santa Fe es una provincia de paso. Ujú. Para mucho transporte o muchos vehículos de pasajeros o de carga se traslada a través de la ruta 33, a través de la ruta 34, a través de la ruta 11, que vienen desde el norte del país. Al no conseguir el combustible en el norte del país, los vehículos tratan de llegar hasta la provincia de Santa Fe y ahí, bueno, tratan de ir cargando a medida que van pasando por distintas estaciones de servicio y esto hace que el combustible o el poco combustible que hay en la provincia de Santa Fe escasee para los trabajadores de la provincia de Santa Fe y para el agro de la provincia de Santa Fe. Por ahí también esto tenemos algunas dificultades, sobre todo en los lugares limítrofes con otros países, en los lugares fronterizos. Bueno, esto creo que Ujú. ustedes lo han escuchado
la diferencia de valor de combustible que hay de los países limítrofes a lo que vale en la Argentina, que es mucho más barato, genera de que se venda el combustible y que los vehículos de otro país vengan a cargar a las estaciones de servicio argentina, y de esa manera hace un desabastecimiento mayor, ¿no? Bueno, varias dificultades que hay que ponerse a trabajar rápidamente para volver a normalizarla, porque la verdad que qué contradicción, ¿no? Un sindicato que quiera generar una medida de fuerza porque necesita combustible para trabajar, ¿no? No, La terrible. verdad que esto es una cosa de loco, ¿no? Sí, sí, sí. Sergio, tocó un tema, a ver, para que la gente tenga, porque muchas veces no se tienen estos datos, más allá que por allí lo comentamos en algún ámbito bueno, que tenemos la posibilidad de estar. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con Brasil, Paraguay en cuanto al costo del combustible con Argentina? A ver, en Brasil y Paraguay es casi duplica el valor del combustible. Con Uruguay casi 3 veces más caro de lo que están en el país. O sea, es muy grande la diferencia que hay del valor del combustible que tenés en los países limítrofes con el valor del combustible que tenés en la Argentina. O sea, acá hay gente, para que tome dimensión la gente que nos está escuchando, acá hay gente que tiene vehículos, uno le produce risa, ¿no? Pero tiene vehículos, esos Rambler viejos, que no sé si se acuerdan ustedes, que cargan mucho combustible, que los utilizan para cargar combustible del lado argentino, cruzan la frontera y lo venden del otro lado de la frontera. O sea, Claro. Y es un negocio. Imagínense que un vehículo de eso puede cargar 50, 40, 60 litros. Imagínense en un camión que puede cargar desde 600 a 900 litros de combustible, ¿no? ¿Qué negocio que es? Mucho más grande ese negocio, ¿no? Claro. El tema es que el usuario particular dice, no, pará, pero que no nos aumenten el combustible. Porque en realidad el combustible debería estar más caro, según lo que estamos charlando con usted. Pero, claro, el usuario particular, me imagino que usted tiene vehículo también, dice, no, pará, yo me quiero ir a dar una vueltita, que eso de acá a Roldán, a Pérez, y me va a salir, o ni hablar de ir a Córdoba, que nos queda cerca, a 400 kilómetros. Pero sacamos los números y decimos, no, pará que no aumente más. Claro. ¿No? Lo ¿Es que así? pasa es seguro. Lo que pasa es que también hay otra realidad que por ahí lo marcamos y lo marcan los empresarios, que decir cuál es el precio real del combustible en este caso, ¿no? Claro. Porque según en qué lugar vos del país estás cargando combustible, cargas en Buenos Aires vale 146 pesos el litro de combustible, cargas en Santa Fe llega hasta 186, Claro. te vas un poco más al norte y hasta 200 pesos, si no, no te venden un litro de combustible. Entonces, toda esa situación genera de una incertidumbre de no saber qué valen los fletes, cuál es el costo real de las cosas o del transporte, de lo que vos transportás en ese caso. La verdad que es un gran problema que tenemos, que vuelvo a decirlo, yo de mis años de transportista nunca se me hubiese ocurrido de que una estación de servicio en algunos lugares te vendiera el litro de combustible por el valor que dice el surtidor, pero te cobrara un valor superior, porque si no, no llega a costear los gastos que tiene la propia estación de servicio. Claro. Hay todo una incertidumbre en el sector, que el único que puede poner paño frío, el único que puede aclarar esta situación es el gobierno nacional, que tiene que volver a ordenar esta situación de la distribución de combustible, de las estaciones de servicio que tengan el combustible necesario. Vuelvo a insistir con esto, nosotros nos dedicamos a transportar mercadería, un país que empieza a moverse, que empieza a tomar trabajadores en las industrias, que empieza a generar de a poco un poco más de trabajo. Y ahora salimos con estas cuestiones, ¿no? Una fábrica que fabrica heladera, no podemos transportar esa heladera hacia los puertos porque no tenemos combustible. ¿Y qué hace ese muchacho con las heladeras, los trabajadores que tomó? Bueno, hay que buscar la solución, ¿no? Sergio, siempre cada vez que tengo la posibilidad de charlar, quiero hacerle una consulta antes del cierre de otro tema, en realidad de otro tema, pero que seguramente va a ordenar esto a futuro.
y sé que estuvo trabajando, pero para cerrar esto, y siempre nos anticipa, cuando tenemos la posibilidad de charlar, algunas cuestiones. Digo, el próximo martes, si no se soluciona o no hay una lucecita en el camino, la idea es el paro, ¿no? La idea es, por lo menos desde nuestro sector, desde el lado de los trabajadores, plantear ir a una medida de fuerza. En la provincia de Santa Fe y seguramente algunas otras provincias que también se van a sumar en esta situación. Esperemos que de acá hasta el martes el gobierno consiga darnos las señales de que los trabajadores pueden circular tranquilamente y pueden cargar combustible en las estaciones de servicio para poder seguir trabajando. No pedimos ni un plan social ni un subsidio, pedimos por favor el producto, el gasoil que nos haga trabajar, trabajo, nada más que eso. Seguro. Para cerrar, Sergio, y cambiando, tratando de abordar también otra consulta. Bueno, hace unas semanas atrás se conformó la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte, la UGAT, y una de las premisas, una de las expectativas que tiene, de los proyectos que tienen, es volver a poner en agenda esa famosa Ley Federal de Transporte. ¿Qué me puede contar? A ver, es una ley con una ambición muy grande de unificar el transporte a nivel nacional, ¿no? De unificar a través del ferrocarril, de unificarlo a través de barcos, a través del río, a través de las rutas, para que de alguna manera podamos llevarle al país y a la gente que se mueve dentro del país a través de la logística, a través del servicio, es abaratar costos, es dar mejor servicio, es por ahí charlar de cosas que la gente no entiende. El transportar una tonelada de soja desde Salta a Puerto San Martín vale lo mismo que transportarla en barco desde Puerto San Martín hacia Asia. O sea, miren la diferencia, ¿no? Pero esto, ¿por qué se da? Y se da por muchos factores, ¿no? Se da por esto que no está bien armado, por la logística, por el servicio que no está bien volcado hacia la industria, y hay que tratar de mezclar entre el ferrocarril y los camiones esa posibilidad de tener el transporte más económico en beneficio de hacer crecer el país, ¿no? Y fortaleciendo sobre todo el transporte nacional, que es lo que necesitamos. Bien. Vamos a hacer una cosa, lo vamos a invitar en las próximas semanas para abordar el tema de la Ley Federal de Transporte, que nos venga a contar punto por punto y por supuesto ir viendo también, metiéndolo en la agenda, que seguramente es muy importante. Sergio, como siempre, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Que siga bien. Sergio Aladio, secretario general del Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe. A ver, lo anticipó que si no llega a haber alguna novedad de aquí al martes, seguramente los camioneros van a decretar un paro de actividades. Y ahí vamos a estar complicados porque son los que mueven justamente lo que decía, la producción, el consumo. Bueno, ahí es donde vamos a tener otro problema más los argentinos, los santafesinos.